Tardes a todos en casa. Y sí, no lo vamos a negar, este programa trae suerte aparentemente para algunos. Bromeamos con eso, porque ustedes no saben la cantidad de mensajes que recibí sobre el tema. Después, un día vamos a compartir la lista, pero efectivamente es un programa que tiene una exposición importante, interesante, eso es un buen insumo para nosotros, que ha llevado gente a ocupar cargos políticos en gobiernos municipales, en gobiernos nacionales, bueno, senadores, una vicepresidenta, que es Beatriz Argimón, y bueno, ¿quién te dice que... Una candidata. No, claro, por ahora una candidata en la fórmula blanca, una fórmula que, como ustedes ya saben, ha generado un gran impacto, que ha tenido muchos aplausos, pero también algunas dudas. De hecho, por algo escuchábamos recién en la puesta a punto que Delgado se iba a reunir con su comando a dar explicaciones, a profundizar en las explicaciones. Yo me pregunto si en realidad esta fórmula blanca puntualmente hay que leerla, esta y todas las demás, en clave política, y eso implica pensar en cuál es la fórmula que más nos gusta, cuál es la fórmula que juega a ganador. Son miradas distintas. Era mucho más sencillo para el Frente Amplio, evidentemente estaba todo dado para que la fórmula fuera como se dio, ¿no? Vamos a analizar, por supuesto, la interna blanca, pero vamos a analizar mucho más allá, y es las internas en general, porque hoy, en este día después, todavía incluso hay cosas que no sabemos. No sabemos qué va a pasar con la fórmula, por ejemplo, del Partido Colorado. Nos está acompañando periodista y analista político Alfonso Leza. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, como siempre. La casa propia. Gracias por invitarme. No, por favor, una primera así reflexión general. ¿Vas a hablar del frío, de las vacaciones, de la copa? ¿O qué pasó que votamos poco? De todo eso podría hablar, pero creo que también la baja votación debería hacer pensar un poco a los partidos y a los políticos acerca de que hay algún problema, porque va en paralelo con otras encuestas que dicen que los partidos están perdiendo apoyo y la adhesión a los partidos. Entonces, está todo eso, que me lo evitaste decir, pero además hay algo más probablemente, ¿no? Sí. Más allá, incluso que hasta entremos en ese análisis de, bueno, obviamente el Frente Amplio votó mejor, el Partido Nacional votó peor, pero después había otras que vos podés decir como excusa, bueno, no llamaban la atención porque no tenían pica, no tenían esto. Pero bueno, si pretendemos medir las internas como primarias, algo dicen, ¿no? Sí. Este récord de baja votación. Lo que pasa es que en la interna del Frente era donde realmente se había polarizado y en apariencia había una competencia más fuerte que después no se dio, ¿no? Porque el triunfo fue muy amplio. Bien. Era la más atractiva. Bueno, empezamos analizando la propuesta del Frente Amplio. ¿Te les parece la fórmula del Frente Amplista? Dale, director. Hemos aceptado la propuesta y hoy tenemos fórmula para la presidencia. Es un honor para mí, es un gusto y un orgullo presentar a nuestra queridísima compañera Carolina Cose. Somos el cambio, buscamos el cambio, que está lejos de entenderse como una demolición. No vamos a caer en el berretín de quienes vienen a refundar todo, empezando todo desde cero. Esta amplitud, compañeras y compañeros, también tiene que estar presente fundamentalmente en el ejercicio del gobierno y en la propia campaña electoral, ya que pretendemos seguir creciendo. Crecer teniendo siempre como punto de partida nuestros valores. Y desde esos valores entiendo que nuestra guía debe seguir siendo el triunfo de la honestidad en el manejo de los asuntos públicos. Honestidad es ser intransigentes con la corrupción. Porque no avanzamos si no llamamos a las cosas por su nombre. Porque perdemos todos si barremos permanentemente bajo la alfombra. Tenemos un Frente Amplio unido que garantiza el camino hacia el futuro y hacia el triunfo en octubre. Pero sabemos que necesitamos más apoyos. Precisamos que más pueblos se nos una. En definitiva,
Esta es la esencia de mi compromiso. Unir. Unir para ganar. Unir para gobernar. Venimos a retomar, a restaurar el valor de la solidaridad, que fue tan desplazado en estos años. Prosperidad con bienestar. Crecimiento con solidaridad. Hacia ahí vamos, compañeras y compañeros. Y unidos nosotros vamos a gobernar para cambiar la realidad en beneficio de la pública felicidad. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Vamos a volver a la gloriosa militancia del Frente Amplio, de todo el Frente Amplio. Gracias. Hoy ha sido un hito muy importante. Hoy el Frente Amplio empezó a volver y a partir de mañana, con todo, compañeras y compañeros, con todo para transformar la realidad, para devolverle la esperanza al Uruguay. Siempre, hay que seguir siempre. Gracias. Gracias a toda la militancia del Frente Amplio. ¡Hay que seguir! Bien. Vamos a empezar, si les parece, por Diego. Bueno, hay muchas perspectivas de análisis. Lo que traía Alfonso, por ejemplo, de la, digamos, de la convocatoria que estas elecciones internas como tal tuvieron con respecto a, digamos, la capacidad del sistema político de entusiasmar a la gente con la participación. El cambio con respecto a las elecciones de 2019 fue escaso, en realidad. ¿Sí? Son 100.000 votantes menos, pero lo que hay es una gran recomposición de los apoyos por partido, no tanto de la disminución. De hecho, los analistas ayer hablaban que para elecciones internas, sin obligación y comparado con otras similares primarias de las democracias occidentales, estamos bastante bien rankeados en términos de participación. Lo que hay acá es un desplome de la capacidad de movilización de dos partidos grandes, que son el Partido Nacional y el Partido Colorado, con caídas muy importantes, y un récord de votación del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio, a partir del golpe que se lleva en octubre del 2019, comienza un proceso de impulso a su movilización interna, a cierta revisión autocrítica de por qué había llegado a ese nivel de votación tan magro de octubre de 2019, y eso pasa por elecciones internas donde es electo Fernando Pereira, donde Fernando Pereira conduce un gran proceso de escucha a la sociedad, despliega al Frente Amplio por todo el país en una experiencia que se llamó el FAT Escucha, se desarrolla un proceso de formulación programática con un gran nivel de involucramiento social y político, y se llega a una cifra que sorprendió a todos los analistas. Inclusive el Frente Amplio, que se había propuesto inicialmente alcanzar los 400.000 votos y después fue moderando Sí, porque en su esa momento expectativa. pareció como mucho. Claro, pero bueno, el resultado determinó que realmente la capacidad de movilización del Frente Amplio está en un muy buen momento, y la lectura que se puede hacer es que hay una vocación de cambio en la sociedad uruguaya que se expresa. O sea, la motivación por participar en una interna, en el caso del Frente Amplio, no es tanto lo que decía Alfonso, para mí, de lo atractivo que puede ser la competencia, porque vaya si había, por ejemplo, competencia en el Partido Colorado, ¿no? Y allí cayó la votación en 80.000 votantes. Es decir, que no pasa tanto por ahí, sino por las expectativas que tiene la sociedad con respecto a los partidos, y el Frente Amplio está en un muy buen momento en ese sentido, en su capacidad de movilización. ¿Qué no compartís, No, Alfonso? no porque, digo, por supuesto fue una gran votación, una gran capacidad de movilización, pero en las elecciones internas entre los gobiernos del Frente, que volvió a ganar el Frente, ganaba el Partido Nacional las internas cómodamente. Así que leer eso tiene su riesgo. Leer eso como es una necesidad de cambio en la sociedad. Puede ser para una parte importante. Pero cuando gobernaba el Frente, había internas, ganaba el Partido Nacional y volvía a ganar el Frente. Por lo menos es relativo, digo. Es relativo que eso implique necesariamente una... por supuesto que sí, para una parte importante de todos esos 400.000 que votaron. Y una sola cosa más que no sé. Creo que hay que hacer otra lectura interesante, por lo menos. Esta es
la primera elección interna que se realiza con la existencia previa de la coalición republicana. Entonces, la lectura ya no es partido a partido, es coalición a coalición. Y ahí las cosas cambian. Bueno, pero tenemos que el Partido Colorado y el Partido Nacional tuvieron un desplome importante en su votación. De hecho, el Partido Nacional en todas las elecciones internas había votado arriba de 400.000 votos. En la primera creo que había estado un poquito por abajo, en el 99, pero pues siempre por arriba de los 400.000. Y en esta elección, bueno, cae significativamente, ¿no? No hay duda de eso. Vota por debajo de los 400.000 votos. Entonces, ahí hay un análisis a hacer, digamos, de qué pasó con el Partido Nacional. Y vamos a ir después de, primero analicemos Sí, esta la interna claro. del Frente, ¿les parece? Porque así no nos embarullamos. Pepe. Sí, yo creo que el sistema político debe leer esa señal que le dio la ciudadanía con este voto el más bajo en el histórico de las internas, porque si bien, como dice Diego, son 100.000 votos menos, pero también hubo 88.000 nuevos votantes habilitados para esta elección interna. ¿Y los votos en blanco? 6.000 votos casi en blanco, lo cual es muy llamativo. 95.000. 95.000 ¿Qué cosa? votos en blanco. 95.000. ¿En esta elección? 95.000. Es una de ese tema, si me dejan, a una explicación. Sí, pero pará, no después. tenía ese número tan alto. Es inaudito, pero además, en la elección del 19 y en la elección del 14, hubo 10% en la del 2019 y 10,5% en la del 14. Bueno, ese dato la verdad que te lo dejo para vos, y Connie, se los para voy a después. explicar por qué es esto. ¿Es el Bien, un no, voto pero castigo, perdón, voto pero- de descreimiento? pero para mí no Votos llega. en ¿Qué? blanco de ayer, 5.700, lo estoy ¿no? chequeando en la Corte en este momento, Bueno, 5.700. hace la suma de los votos por partido, restale los votos totales que están en la misma planilla de la Corte y decime cuánto te da. Porque la Todo Corte esto para no lo lucirte puso. por esa máquina nueva que tenés. No, vos no es querés la a tocar- máquina nueva. No es la máquina nueva, Pará, es un pero tema sobre el que estoy mostrala, hablando mostrala. hace años. Está bien, no te lo discuto, pero Tiene una basado en los datos de la calculadora Corte, nueva yo y tengo bueno. 5.700, por eso redondeé en 6.000 para Nada, mayor... esos son mayor los votos comprensión. que se llaman totalmente en blanco. Y normalmente los totalmente en blanco en las elecciones en el Uruguay son entre el 1,5 y el 2. Pero en las internas, como la gente es estúpido ir a votar en blanco, Porque te podés quedar en tu es casa. muy tonto, ¿no? ¿Qué es lo que haces si no es obligatorio y no elegís a nadie? Exacto. Entonces, por eso, en las internas, el voto en blanco normalmente anda en el entorno del 0,5%, lo cual es coherente. De la misma manera que el voto anulado, los que ponen una feta de mortadela adentro del sobre, tampoco tienen ese sentido del humor cuando llega el día de las internas, porque no hay obligación de votar. Yo puedo entender que el que tiene la obligación de votar dice, tengo que ir, pone la mortadela, pero el que es libre, no tengo por qué ir, no voy a poner la mortadela. Por eso también es el 0,5%. No obstante, como las autoridades y los partidos y la Corte no se han dedicado a explicarle a la gente que pese al parecido, y yo traje para que vieran, pese al parecido de las listas del órgano nacional con las del órgano departamental, si usted va al cuarto secreto y no es un experto como somos nosotros, que nos encanta, o a mí, yo por lo menos, que no solo guardo todas las listas, sino que las tengo en mi casa en un archivo, ¿qué es lo que pasa? La gente lo que quiere, supongamos, es votar al Partido Nacional y a Delgado. Y ahí está Delgado, y está Abdala, y está Beatriz Argimón. Entonces agarra esto y cree que votó, y no votó a nadie para la presidencia. Porque si leen en pequeña letra de cuerpo 6, dice órgano deliberativo departamental, voto por el Partido Nacional. Mientras que este sí dice voto por el candidato a la presidencia, Álvaro Delgado. Entonces, ¿qué hace esto? Provoca, en el caso de ayer, 90.000 votos en blanco. Está ok, pero no es con la misma intencionalidad que el voto puramente Pero blanco. es decir, pero para darnos cuenta de la cultura cívica que se infiere,
no tienen ni idea. Hay 90.000 votantes que ayer votaron en blanco y no saben. Me llamó la atención a veces en lo conteo que pasaba eso. Muchísimo. Salían solo departamentales, etcétera. Claro. Entonces, Bueno, si sí. sale el voto departamental no sirve para nada. No opinaste en la elección del presidente. Lo que hay que discriminar ahí si es un error del votante o porque accedió mal a las papeletas o hay una No, intencionalidad. pero la señal, la manera de expresar No hay más. descontento es blanco, votar en blanco. Claro. O no ir. O no votar. Pero sí, por en este eso... caso no es. Sí, hay pero ¿sabes qué dos pasa? Como maneras no es antes de obligatoria, votar el no con votar chanfle. tampoco suma a un concepto. No puedes decir que la baja votación remite directamente al descreimiento Nada. en el sistema Es político. producto No. de la ignorancia supina y de la ignorancia que la Corte ha hecho de esto. Porque, les aclaro, este fenómeno se ha producido en todas las elecciones y un agregado, ni en el sistema de computación de reporte, en el de reporte de escrutinio final, la Corte efectivamente le agrega un renglón abajo que eso lo van a anotar a partir del momento que empiece el escrutinio definitivo, que dice votos en blanco a órgano nacional y votos en blanco a órgano Está bien, de todas departamental. maneras Pepe, estábamos hablando terminamos, sobre sí. el total de votantes, sobre los habilitados, ¿no? Que fue una muy baja votación en ese sentido y creo que debería atenderlo el sistema político. Yo, bueno, si quieren... Sí, digo, pará, dame un ya momento. usé mucho del Falta tiempo. Pablo, sí, en esta primera vuelta. Pablo. A ver, cada uno puede alegrarse con lo que quiere. Depende de cómo mire los números y si estás más contento o menos. Puede decir que fuiste el ganador de la jornada o el perdedor. Mirando números por arriba, simplemente, yo qué sé, si voy a la elección interna del 2009, el Frente Amplio sacó 418.000 votos, el Partido Nacional 468. Gana el Frente Amplio. 2014, Frente Amplio 296, números redondos, ¿no? 297.000 votos, Partido Nacional 408.000 votos. Gana el Frente Amplio. Es lo que yo decía. Entonces, claro, y si vos sumás los votos de la coalición de aquel momento, que en realidad no era coalición, siempre está por encima de la coalición. La coalición entre comillas, ¿no? Me refiero a lo que es el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Ahora con la modalidad de que el Partido Colorado bajó algo más de votos porque Cabildo Abierto aparece en escena y bueno, y ahí las diferencias hay entre Cabildo Abierto y el Partido Colorado es lo que tenía el Partido Colorado anteriormente. Un análisis muy por arriba. Entonces uno puede decir, votamos mucho mejor, se nota el cambio, como dice Diego, sí, es una lectura. Puede ser una lectura, ¿cómo no? Como puede decir, no, la verdad. Votó mejor y en otras elecciones había votado peor, pero sin embargo gana la presidencia. Digo, se puede leer de varias formas, de varias formas. Creo que son muy similares las votaciones, salvo la del 2019, donde el Frente Amplio tiene 255.000 votos y una votación baja. Creo que también producto de que la interna de aquel momento entre Martínez y Orsi no parecía en principio... No, la interna Era Martínez y Cose, Andrade, perdón. Cose y Vergara. Martínez y Sí. Cose, y Andrade creo que sacó 60.000 votos. Pasa que ahí Astori se se bajó igualó. por las 60, por las encuestas. 65 Cose Ahí está, y ahí. 25 Por ahí andaba, pero creo que no Vergara. estaba tan peleada como estaba en este momento, o por lo menos en principio. Claro. Uno los puede mirar de cualquier forma los votos. Hoy escuchaba a Pereira que decía, sí, el Frente Amplio fue el partido más votado. Depende de cómo se mire. Porque como lo que decías tú hoy, que si hablamos de coalición, la coalición fue la más votada, si se quiere. Bueno, pero Entonces- Pereira dice partido. Y Ah, estamos en una esto es como estructura un de sistema. partido, esto- Cuando la coalición se El presente Frente en no un es un solo partido. partido, será El distinto. Frente no es un El Frente, yo siempre lo dije, es una El Frente coalición. es un una partido, coalición. está registrado en la Corte Electoral es una como un coalición. lema, tiene un programa único, o sea, es una tiene coalición- todas las es características una- de no, partido. pero es Luego, no. hacia adentro, En los últimos Es 40 coalición años, dos permanente. veces. De a Es una uno, coalición señores, permanente. de a uno. Es una coalición permanente. Uno de los modos que se mide es la toma de decisiones, el proceso de toma de decisiones del Frente, la complejidad que debe ser aprobado por cada uno, demuestra que es una coalición tradicional ya, muy fuerte, que comparece como partido, pero no deja de ser coalición. Y no tiene nada de malo. No, pero es más, si pero vos lees el en nuestro reglamento del sistema Frente, es lo actúa primero como- que dice.
Es lo primero que dice, es una coalición. Sí, Alfonso, pero lo que dicen los expertos, no lo decimos los integrantes del Frente Amplio, es que de acuerdo a las reglas electorales del Uruguay, el Frente Amplio funciona como un partido, está inscripto como un lema, tiene un partido único. En el día de ayer, por ejemplo, el Frente Amplio se presentó en todos los circuitos electorales del país con un delegado del Frente Amplio que llevó a cada uno de los circuitos todas las listas del Frente Amplio, incluyendo, por supuesto, a las dos candidaturas. Porque recordemos que en el día de ayer, esto el elector quizás no lo sabe, somos los partidos los que llevamos las papeletas a los circuitos. La Corte Electoral no distribuye papeletas. Bien. De modo tal que eso te muestra en términos de cómo funciona unitariamente el Frente Amplio como partido. Y la coalición podrá tener una aspiración de gobernar en conjunto, pero se presenta a las elecciones como partidos separados. Alfonso, a la vuelta de la pausa, sí, ya seguimos.